tenemos aquí a Luciano, experto en inteligencia artificial. Y bueno, Luciano, un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y eso. Bueno, hola Kevin, gracias por este espacio, por la invitación. A ver, te cuento un poquito de mí. Empiezo un poquito hace unos años. Yo en realidad no vengo del área de inteligencia artificial, yo en realidad Ujú, vengo de otro lado, vengo del área de las ciencias. Ya soy doctor en astronomía. Estuve trabajando varios años como investigador en CONICET, que es el organismo de investigación acá en Argentina. Y más o menos en la época que comenzó la pandemia, eh, empecé por ahí a cuestionarme el tema este de seguir, de la motivación que tenía con respecto al área científica, que ya hacía un tiempito que empezaba a hacerme ruido en la cabeza. Entonces, bueno, aproveché todo el tema del aislamiento obligatorio, que me tenía que quedar en mi casa, que empecé como a quitar el pie del acelerador un poco en la investigación y empecé a investigar un poquitito qué otras cosas podía hacer alguien con una formación como la que tenía yo, ¿no? Con con un gran foco en lo que es investigación, resolución de problemas, con formación en matemática. Y bueno, di con el tema de ciencia de datos. Ahí me puse a investigar, a leer un poco, a hacer algunos cursos, lo que me llevó, bueno, a empezar a aprender cosas de Machine Learning y a su vez, bueno, desencadenó en Deep Learning, que es todo lo que tiene que ver con redes neuronales. Particularmente me gustaba mucho lo que era visión por computadora. Y ahí, bueno, en ese momento es como que eso empezó como a moverme cosas adentro hasta que me di cuenta de que evidentemente me quería dedicar a eso, quería hacer ese cambio. ujú, Y bueno, tomé la decisión de empezar a tomármelo más en serio, hacer cursos de forma un poco más intensa, algún proyecto personal como para adquirir práctica. Hasta que, bueno, me animé y empecé a buscar trabajo en este tema. Y ujú, bueno, en febrero de 2021, ahí conseguí ujú. mi primer trabajo en esto y dejé Muy bien. formalmente como mi vida de investigador. Así que desde ese momento vengo trabajando en todo lo que es Ujú, Machine Learning. Y en simultáneo, bueno, cuando yo me hice ujú, este pasaje, mucha gente de la facultad me empezó a escribir y a preguntarme a ver cómo había hecho, qué cosas, qué cursos había hecho, cómo me había formado. Y ahí me empecé a dar cuenta ujú, que había mucha gente, más de la que yo creía en la facultad, que bueno, estaba pasando por una situación similar y no sé si es que ujú, no se animaban a dar el paso o no sabían cómo. Y bueno, quizás necesitaban al primer loco que se anime, ¿no? Y bueno, ujú. ahí bueno, empecé a orientarlos, por lo menos les contaba mi versión, ayudarlos. Qué bueno. Y me empecé a dar cuenta, bueno, que había mucha gente que también eh, estaba en esa situación. Y bueno, a partir de ahí también empecé en simultáneo con mi trabajo dentro de lo que es Machine Learning a Ujú, ayudar y orientar a personas que quieren hacer esa transición y por ahí no se animan, ¿no? Así que me dio ujú. como que estoy con las dos cosas en simultáneo desde que hice ese cambio. Qué bueno. ¿Y cómo es un poco el proceso? Porque me imagino que, bueno, porque vi un poco por tu LinkedIn y tal, que tienes muchísimos años de experiencia en el tema de científico y hacer ese cambio, ¿no? Porque en tu caso es desde el tema científico, pero realmente al final el mundo de los datos, el mundo de la inteligencia artificial, como que es una especie de convergencia entre muchos campos, ¿no? Entonces, para una persona que nos esté viendo y a lo mejor se esté planteando en algún momento dar ese cambio, lo que sea, ¿tú qué le recomendarías o cómo fue un poco tu proceso? Y bueno, yo, a ver, pasé también por un proceso típico que imagino que pasarán muchos, que es esto de pensar, no sé, yo ya estoy grande para cambiar, porque yo cuando hice este cambio tenía 38 años, ¿no? Ahora tengo Mm, 42. ujú, O esto de que, bueno, yo no tengo experiencia en el campo, entonces cualquier otro más joven que yo con igual experiencia va a tener más chances, o cualquiera con mi edad, que ya hace años que viene trabajando en esto, lo mismo. mm, Y bueno, no, y ahí me empecé a dar cuenta cuando empecé a formarme que tenía un montón de valores que yo podía aportar más allá de la formación técnica, que si bien es algo que tiene su complejidad, o sea, es algo que se puede aprender. Pero por ejemplo, por mi lado yo traía, bueno, un gran dominio de las matemáticas o un background en lo que es investigación o por ahí una forma, no sé si llamarlo de pensar, pero de abordar los problemas.
que por ahí gente que viene de otras áreas, no. Y cuando empecé a trabajar en esto me di cuenta que, convengamos que recién hace poco empezó a aparecer la carrera de científico de datos como carrera, ¿no? Como carrera universitaria o terciaria, que en Ujú, realidad la mayoría de las personas vienen de otras áreas. O sea, el mm, grueso por ahí viene del área de ciencias de la computación, bueno, porque está muy asociado a lo que es el desarrollo de software, pero viene ujú, mucha gente del área, no sé, de economía, de psicología, de filosofía, bueno, de ciencias exactas, de biología, o sea, hay de un montón de áreas, y ahí uno empieza a ver que, bueno, cada uno trae dentro de su mochila ciertas cosas de, mm, de- de su vida anterior, por llamarlo de alguna manera, que contribuye, ¿no? Que aporta claro. a ver las cosas de distinta manera. Entonces ahí uno se da cuenta Mm, que por más que uno eh, ya tiene una cierta edad, o sea que no está recién arrancando, pero bueno, todo lo que construyó para atrás aporta y aporta muchísimo y a veces son esas habilidades blandas que le llaman que aporta mm. muchísimo color a un perfil, ¿no? Más allá de aprender herramientas técnicas. Ujú, ujú. Me parece súper interesante lo que comentas y a veces también no, requiere un poco a veces de humildad en el sentido de identificarte como un aprendiz, ¿no? Porque a lo mejor pues tienes muchos años de experiencia a lo mejor pues no sé, depende un poco del campo en el que estés, ¿no? Porque puede ser a lo mejor un programador de aplicaciones web o puede ser a lo mejor una persona de otro campo diferente a la informática que ya tienes muchos años y claro, ya tienes una especie de reconocimiento y de escala de nivel, ¿no? Por decirlo de una forma. Y esto, hacer este cambio, esa transición supone también a veces un poco el reconocer que no sabes y empezar a aprender, ¿no? Entonces, ¿tú cómo llevaste este proceso? O sea, empezaste a decir, vale, empiezo a aprender, empezaste a buscar ofertas en LinkedIn, o sea, ¿cómo fue un poco puede ser una forma, obviamente no hay una fórmula, ¿no? Pero ese paso a paso de estudio aquí, luego hago esto. ¿Cómo lo hiciste tú, por ejemplo? Bueno, con respecto a lo que decís de esa humildad, o sea, está bueno el comentario porque justamente una amiga que tengo que ella es reclutadora Ujú, de TI, que ya me empezó a hablar de esto de la ciencia de datos y todo eso, y bueno, cuando yo empecé me recomendó, porque según uno por ahí en el ámbito científico tiene ese vicio de creerse distinto porque es científico. Me dijo, vos cuando entres, o sea, despojate de eso, olvídate de tu título, lo tenés obviamente, pero entra como alguien que estás empezando, o sea, con esa humildad. Y no, le hice caso y entré así, empecé por ahí a seguir grupos en LinkedIn o en Facebook y entré con esa actitud y la verdad que sirvió un montón porque ya Mm, te predispone con esa voluntad de aprender y de recibir todo lo que te traigan y no tomarlo como, ah, bueno, pero yo ya soy científico con experiencia, esto lo paso por arriba claro. o lo miro así nomás. Y no, y la verdad que eh, y tomarme esa mentalidad de empezar de cero me sirvió un montón. Y si bien no hay una fórmula, como vos decís, lo que Mm, intenté yo hacer, también con esta intención de ayudar al que quiere hacer esta transición, ¿no? Que bueno, que lo estoy haciendo desde un podcast y desde una cuenta en Instagram y también en LinkedIn. Traté de mm, sintetizar por ahí este camino que hice yo en una serie de, no le quiero llamar pasos o metodología porque por ahí suena muy a producto de venta, pero es mm, bueno, como el camino que yo seguí para hacer esta transición. Y creo que lo más importante siempre es eso, ¿no? O sea, despojarte de todo lo que traigas, sobre todo si venís de un área en la cual tenés mucha experiencia o tenés mm, ya una posición eh, de renombre o estás en la escalera jerárquica, estás ujú, alto, bueno, estás en un ujú, área que estás empezando de nuevo, entonces inevitablemente empezás desde abajo, ¿no? Y bueno, desde ahí ujú, sí, empezar a formarte y no dar por sentado de que sabes de todo porque ya venís de otra área. Em, pero después de eso, sí, es el camino de aprender, formarse, eh, hacer lo que sería el networking, ¿no? Empezar a conectar con gente, pero no solo empezar a seguir reclutadores en LinkedIn o CEOs de empresa esperando que aparezca alguna oportunidad, sino pares, o sea, gente que esté en la misma situación que vos, porque mm, muchas veces sirve el hecho de que estén en la misma situación, primero porque los problemas con los que se van a topar son similares a los tuyos, o por ahí ellos ya pasaron por eso y lo resolvieron,
pero lo pasaron hace poco, vos por ahí se lo vas a preguntar a alguien con un gran seniority y capaz que eso le pasó hace años y capaz que ni se acuerda cómo lo claro. hizo, y alguien que lo está pasando o que lo pasó hace poco, lo tiene más fresco en la cabeza, y además por ahí va a usar una terminología más similar a la que manejas vos, porque está más o menos a la misma altura de aprendizaje. Capaz que alguien con mucho Ujú, seniority, que a todos nos ha pasado, te dan respuestas que, bueno, o sea, no entendés lo que te está hablando, pero no por maldad, sino porque por ahí están tan acostumbrados a escuchar esas palabras. Es como cuando uno habla con un contador o con un abogado que usan palabras muy técnicas que uno se pierde y dice, de qué está hablando y es bueno, porque ya están habituados no a hablar en ese sentido. Pero tratar de ujú, formar una comunidad, un grupo de gente, de pares, está buenísimo porque, bueno, ujú, justamente pasa eso de la ayuda y bueno, y también pasa que por ahí ellos terminan consiguiendo trabajo en algún lugar y después escuchan claro, alguna oportunidad y vienen y te comentan, ¿no? Mira, están buscando gente acá. Entonces, claro. siempre el networking sirve, tanto por el conocimiento como por las oportunidades. Y bueno, y Ujú, después de eso ujú, sí, empezar a hacer búsquedas laborales más activas en LinkedIn o en otros portales que por ahí existan, prestarle mucha ujú, atención al tema del currículum, que es algo que por ahí uno a veces no le presta ujú. tanta atención, pero bueno, en este ámbito, eh, como hay tanta postulación y va a toda una velocidad tan alta, hay que tratar de hacerlo lo más eficiente posible y yo lo digo por lo menos porque nosotros en el ámbito científico siempre nuestros currículum eran 10 Sí, 20 sí, sí. páginas y cuanto más páginas, mejor. Bueno, acá todo lo Claro. contrario, ¿no? Cuando uno pueda condensar lo más útil en el menor espacio posible, mejor todavía. Creo que esto ha dado un punto clave aquí, el tema del currículum. Creo que es una de las cosas también a veces más olvidadas en el sentido de que obviamente hay que recalcar un poco a veces las skills, ¿no? O sea, tú estás buscando, postulando para un rol en específico de científico de datos, de analista de datos, de lo que sea, y dar un poco en las keywords a veces también porque a veces incluso ahí, yo leí el otro día, ¿no? En un podcast que hay búsquedas algorítmicas, es decir, que ya los propios procesos de selección buscan en tu perfil haciendo un escaneo y si no hay ciertas palabras clave, automáticamente ya descartan tu perfil. De hecho, hay un caso bastante famoso hace creo que unos años atrás en que no entraban mujeres en Amazon y era porque el algoritmo tenía un problema de que se había configurado mal. Entonces, desde que vea que había una mujer, automáticamente tenía el sesgo de quitarla de en medio. Entonces era un poco en eso. Entonces, a veces que a veces no está detrás un humano, sino depende de la posición también y depende un poco de la empresa, pues te puedes topar con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, creo que lo que comentas me parece súper interesante, ¿no? El tema de armar un buen currículum, ¿no? Y un poco en esa línea, a la hora de armarlo, ¿no? Uno de los puntos también importantes, bajo mi punto de vista, es el tema de tener una serie de proyectos, de portafolio, de algo que tú puedas mostrar que sabes realmente de lo que estás hablando, ¿no? O sea, que tengas una forma de mostrar no solamente con un texto, sino con algo un poco más directo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste tú o cómo crees que es la forma mejor de hacerlo? ¿Qué ideas de proyectos podrías comentar? Un poco en ese aspecto. Sí, el tema ese de los proyectos, sí, es un tema clave porque lo que nos pasa a todos cuando buscamos ese primer trabajo, lo que Mm, nos falta es experiencia laboral comprobable, es decir, no tenemos forma de mm, mostrar que sabemos hacer lo que decimos que sabemos hacer, ¿no? Si claro. nosotros por ahí venimos de otra empresa, en el mismo área, bueno, uno en el currículum, en la sección de experiencia, uno pone, ¿no? Cuantifica un poco ahí lo que hizo, bueno, pero acá no se puede, entonces Mm, la forma más cercana que tenemos es eso a través de proyectos, ¿no? Uno lo que puede hacer es mencionarlo en el currículum y poner un enlace o a un repositorio GitHub o a un notebook de Jupyter o de Google Colab, o sea, donde uno crea que puede mostrarlo, primero para no ocupar, o sea, no ser muy extenso el currículum, y por otro lado para que después ellos puedan entrar, si realmente interesó, ¿no? nuestro historial, entrar ahí y poder verlo más en detalle, y ahí sí, ese es como nuestro espacio, como nuestro lugar y nos podemos mostrar más, explayar, hacer una buena explicación, gráficos y mostrar mejor lo que sabemos hacer. Eso, em, hay veces que
por lo menos hace unos años, a veces no era ni necesario porque, bueno, no había mucha competencia. Hoy día ya la cantidad Mm, de perfiles más junior que recién se están iniciando creció considerablemente. mm, Entonces uno tiene que empezar a buscar cosas para destacarse. Por ejemplo, al principio se empezaban a poner como proyectos los proyectos típicos que había en todo curso, ¿no? Que era mm, el del sobreviviente de la Titanic, predecir precios de propiedades, el tipo de flor según las propiedades del según pétalo. la, Entonces, bueno, ahí hubo que empezar a ponerse un poco más creativo y hacer claro. cosas para destacar, ¿no? Y una cosa que encontré yo Ujú, en esto de intentar ayudar a este grupo ujú, de gente, ujú, que sí, que hay un gap, hay un hueco en esto de la experiencia comprobable, ¿no? No ujú, solo desde el lado de mostrar un proyecto, sino de conocer un poco cómo se comporta un equipo, cómo es la dinámica de un equipo de trabajo en la experiencia, porque por ahí uno consigue, supongamos, ¿no? Entrar a pasar todas las entrevistas, pero cuando uno va a trabajar, o sea, te meten dentro de un equipo de trabajo y si la empresa por ahí no es muy buena haciendo onboardings, te puedes encontrar dentro del equipo, o sea, sin saber qué hacer, por eso un equipo ya está funcionando y no saber para dónde disparar. Entonces ahí ya, se me ocurrió empezar a dar forma a un workshop para, para ayudar a la gente a tener esta experiencia en un ambiente simulado, ¿no? Para que al finalizar eso tengas, si bien no tenés experiencia laboral comprobable efectiva porque, o sea, no tuviste un trabajo en una empresa, bueno, el ujú, resultado de esta simulación sería lo más parecido a estar en un ambiente de trabajo, ¿no? O sea, estar trabajando en un equipo, cada uno con sus tareas, eh, buscando un proyecto, haciendo la comprensión del problema, armar la lista de tareas del proyecto, dividir las tareas y ujú, todo eso, ¿no? Para también aprender a manejarse con cosas como los marcos de trabajos ágiles, que son los que se usan mucho en estos equipos de trabajo, ¿no? Para trabajar, sobre todo marcos tipo Scrum o ujú, Kanban, ujú. y, y me he dado cuenta que eso también es un gap que a muchos le faltan, y creo que por ahí puede ser también una forma de diferenciarse del resto, ¿no? Porque si bien no entras con kilometraje a la empresa porque sos junior, pero por lo menos ya entras unos pasitos más adelante porque te sabes mover dentro de un equipo de trabajo. Claro, y a veces también es un poco, ¿no? Al final es como, yo lo veo como, como el vender, ¿no? O sea, al final cuando creo que una de las cosas que no nos enseñan en la escuela o en muchos sitios es a vendernos, ¿no? Es decir, y creo que es fundamental porque al final, tanto en una empresa para postular un trabajo como para incluso conocer a lo mejor a la mujer de tu vida o incluso en una, quieres vender tu proyecto a un grupo de personas para que pongan un poco de dinero y puedas hacerlo crecer, la habilidad de saber vender es fundamental, ¿no? Entonces, em, realmente ese es un punto que hay que aprenderlo, ¿no? Porque a veces venimos de nuestra caja, de, vale, yo sé programar, yo sé hacer mis cosas aquí y tal, pero el mundo no quiere eso, el mundo quiere que yo sepa comunicar esa habilidad, ¿no? Entonces, mm, ¿cómo, o sea... Yo también veo, o sea, bueno, un poco por lo que veo en el ambiente y demás, que hay ese problema, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué recomiendas tú o cómo a lo mejor tú lo hiciste o un poco en tu experiencia, cómo ves ese proceso de venderse y de crear como esa marca personal, esa historia, ¿no? Que un poco es lo que te puede llegar a diferenciar. Sí, bueno, eso es que decís es clave, ¿no? El tema de venderse. Uno tiene a veces como ese preconcepto de que venderse es malo, como que confunde vender con un mercenario que sos capaz de vender tu alma con tal de... Y no es eso, es justamente mostrarse, o sea, mostrar tu valor, como dijiste vos, ¿no? Ya sea para Mm, conseguir un trabajo, o la mujer de tu vida, o no sé, que te inviten a jugar al fútbol, aunque sea, no sé, que vean que jugás o que te interesa. Es simplemente mostrar lo que te interesa o lo que sabes hacer. Entonces uno, mm, con ese preconcepto, siempre le esquivó al tema de venderse, y yo creo que acá es clave. Pero no es más que eso, no es más que
que mostrar lo que uno sabe hacer o el valor que uno puede aportar. No es necesario hacer nada raro, pero sí es importante eso, saber venderse. Y como hoy estamos en una era digital, tenemos la suerte de que podemos hacerlo todo de forma online, ¿no? Ya sea a través Mm, de redes, a través de una página personal, a través de un podcast, a través de un blog, lo que sea. Tenemos muchísimas formas de mostrarnos. Entonces, siempre que podamos hacerlo, está bueno. Lo que pasa que, bueno, a mm. veces también pasa, y me pasa a mí también, ¿no? Que hasta que compartí mi primer publicación, por ejemplo, en LinkedIn, tardé un montón de tiempo porque no me animaba, justamente pensando que había mucha gente que tenía muchísimo más experiencia que yo. Yo pensaba, esto que estoy diciendo acá o sea, es una pavada, o sea, nadie le va a prestar Nadie le atención interesa. porque justamente, claro, si hay gente que publica un millón de cosas muchísimo más avanzadas o mucho más interesantes o mucho mejor compaginadas o editadas, pero no hay que tenerle miedo a eso, hay que mostrar y compartir. Incluso Mm, vos estás aprendiendo, estás haciendo un curso y aprendiste a, mm. no sé, limpiar datos, bueno, compartí algo interesante que Sí, hiciste o que te gustó, ¿sí? claro, y que justo lo que tú hablabas antes, que a veces para tú conectar con las personas, tú no tienes que estar 20 escalones por encima, tú tienes que estar a lo mejor un escalón por encima que le sea lo suficientemente para que esa persona diga, hostia, esto no lo sabía, esta idea no la conocía. Incluso a veces yo me he encontrado, ¿no? Porque al final, pues en LinkedIn sigues a muchas personas y tal, y hay personas que comparten contenido a lo mejor muy avanzado y no llegas a entenderlo, no llegas a conectar con eso porque tú no estás en ese nivel, ¿no? Entonces, el a veces mostrar algo que aparentemente es sencillo, pero lo sabes explicar bien, lo comunicas de forma efectiva, puede simplemente ya hacer la diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra. Sí, bueno, eso que decís también es importante, ¿no? No hace falta estar tan por delante, ¿no? Con estar un poquitito más es suficiente. De hecho, a muchos le ha pasado, ¿no? Tener hermanos menores o de hermanos mayores, ¿no? Pero en el caso de Mm, tener un hermano menor, que por ahí te vienen a buscar para algo, y es algo que vos por ahí lo aprendiste no hace mucho, pero bueno, como vos ya lo aprendiste y él todavía no porque es más chico, te ve como que sos el que sabe, o sea, el que sabe de claro, este tema, el experto, y, o sea, no sos ningún experto, capaz que tenés un año más, no más, y eso ya te pasó el año pasado, pero, pero con saber eso que el otro no sabe o que el otro necesita es suficiente, no hace falta que tengas mm, un doctorado como para responderlo, ¿no? Y eso, por eso también está bueno cuando uno hace el networking, no necesariamente buscar gente con 40 años de experiencia en el campo, claro, porque muchas veces gente incluso, ni siquiera que esté por delante tuyo, porque puede haber personas que haya cosas que ya las vieron que vos todavía no, y cosas que vos viste y la otra persona no. Porque mm, cada uno fue, no sé, vos te fuiste más para el lado de analizar datos, yo me fui más por el modelo de modelos de machine learning, entonces entre los dos se pueden colaborar. O sea que con saber un claro, poco más o que el otro sepa un poco más que vos, ya es suficiente para que te pueda ayudar. Y eso también sirve para recibir ayuda, ¿no? De, de- de no tener esa soberbia de decir, no, no, si no me lo dice alguien que hace 30 años que está trabajando en esto, no le hago caso porque seguro se debe estar equivocando. Y no claro. necesariamente. Y aparte, lo bueno también, lo que comentas, ¿no? O sea, lo bueno de hoy en día es que cualquier cosa es bastante fácil, de comillas, de demostrar, ¿no? Es decir, que muchas veces nos quedamos como en la barrera ¿no? De no intentar algo. Y entonces como, vale, tengo esta hipótesis, ¿no? Método científico, tengo una hipótesis, hago algo, lo compruebo y itero entre ese proceso, ¿no? Que en medio encuentro a alguien que a lo mejor ya ha pasado ese proceso y me puede ayudar, pero yo también puedo aprender en mi propio ciclo, ¿no? Entonces y hoy en día, pues yo qué sé, con ChatGPT o con toda la información que hay en Internet, la capacidad de que una persona pueda aprender algo de cero a X cosas, si a lo mejor tienes una, como tú decías, una mente científica, una serie de formas de pensar, de ingeniero, de armar un poco las estructuras de las cosas y entenderlas, el proceso de aprendizaje puede ser muy rápido realmente, ¿no? Que a veces por llevar más años no significa que algo en concreto tú puedas llegar a dominarlo más rápido que otra persona, por ejemplo. Sí, no, y por suerte, con el tema de todo lo digital y cómo viene avanzando la tecnología, también eh, bueno, mucha gente, por suerte, ha empezado a crear contenido, a sintetizar ciertos contenidos de una forma por ahí más digerible o más simple, que nos permite acortar un montón el camino de aprendizaje, ¿no? Por ahí Mm, cosas
que capaz te llevan un mes, alguien te lo explique y te lo condensa, aunque sea como para entender de qué está hablando. Y Mm, capaz que en un video de 15 minutos podés entender aunque sea de qué hable, no es necesario que te anotes en un curso para ver todo completo por algo por ahí que estabas necesitando muy puntual para destrabar un problema que uno correcto. tiene, ¿no? Yo creo que tenemos esta suerte con el tema de la era digital y hay que saber aprovecharla. Mm. Y tengo curiosidad, o sea, tú ahora mismo trabajas en una empresa, creo que era Globant, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. ¿Cómo es tu experiencia trabajando en una empresa bastante grande como es Globant y un poco en el equipo que trabajas? Si nos puedes contar un poquito tu día a día en el trabajo, cómo se gestiona todo eso? Bien, yo cuando entré, debo confesar que me asustó un poquito porque, a ver, siempre tengo y voy a seguir teniendo, creo, el síndrome de impostor encima. O sea, siempre me siento como, va, como se dice acá, sapo de otro pozo, ¿no? Como yo vengo de otro ámbito, Ya. siempre tengo como ese miedo. Y bueno, el entrar justamente a una empresa grande, como Global, ¿no? Que tiene ya del orden de 30.000 empleados, está como en 26 países, o sea, o sea, es muy grande. Entonces, eh, como que asusta un poco. Me sentí como sobrepasado por eso, pero la verdad que por suerte es una empresa que imagino que la mayoría de las empresas de hoy día, por lo menos que trabajan con tecnología, deben ser similares, tienen esta idea de agilidad y de cercanía a las personas que hacen que uno se sienta bastante cómodo, o sea, tiene una forma de gestionarse que uno se siente cómodo, o sea, no, si bien uno es un recurso más dentro de la empresa, por Mm, lo menos uno se siente parte de un equipo, parte de un grupo, los grupos están bien gestionados o armados de forma que, bueno, tenés contacto con tu grupo diario, entonces no te sentís sobrellevado por esa inmensidad de gente que pertenece a Globo, ¿no? ujú, Y yo acá entré ujú, en un equipo que la idea es recibir pedidos de clientes o bien el cliente con una necesidad de negocio o un proceso que quiere automatizar o que quiere mejorar, que quiere optimizar. Entonces lo que hacemos nosotros es reunirnos con el cliente, bueno, tener una charla para entender un poco más su necesidad y a ujú, partir de eso, bueno, hacemos una investigación. Ahí yo creo que por ahí mi perfil de investigación me es útil, porque investigamos a ver, bueno, qué tipo de soluciones se pueden implementar, a ver si realmente se puede resolver con inteligencia artificial o no, y bueno, y de qué manera. Bueno, ya ujú, armar un esquema de solución, ¿no? O sea, cómo funcionaría todo el flujo técnico de esta solución propuesta, qué componentes tecnológicos se necesitan para desarrollarla. Bueno, se arma una propuesta con un posible equipo, el tiempo que llevaría, los costos, todo, y se le presenta al cliente. Y si el cliente, bueno, está de acuerdo, ujú, se busca el equipo, se arma y se comienza la etapa de desarrollo. O sea, eso por un lado. Y por ujú, otro lado, también estoy en parte que empecé hace unos meses como ujú, líder técnico de equipos. O sea, cuando uno ya pasa esa instancia de la propuesta que se comienza con la etapa de desarrollo, ujú, bueno, ahí estoy como líder técnico del equipo haciendo un poco la coordinación y mentoreo del equipo, ¿no? Para tratar de que el desarrollo de la solución vaya avanzando y bueno, cualquier cosa que necesito, cualquier bloqueo con lo que nos encontramos, bueno, poder contactar al cliente. O sea, yo soy como la cara técnica que va de cara al cliente, ¿no? O sea, tenemos la persona por ahí más de ujú. negocio, que sería el manager del proyecto, y por otro lado, estaría yo como la cara técnica. ¿Y cómo llevas el tema de llevar equipo? O sea, ¿cómo gestionas los equipos? ¿Qué cosas importantes consideras que tiene que tener una persona que lleve personas a su cargo? Bien, es todo un desafío el tema de llevar equipos, ¿no? Pero bueno, es como todo, es algo que se aprende. Es una de estas habilidades blandas que es difícil de cuantificar, como decíamos al principio, ¿no? Por ahí las herramientas técnicas con cursos se aprenden. Esto es algo que, bueno, requiere por ahí más de la experiencia, Mm, pero por lo menos de cosas que he leído y de contacto con mis mentores que por ahí me ayudan, que ellos tienen más experiencia. Yo creo que algo importante es
primero conocer bien al equipo, ¿no? O sea, antes de empezar, Ujú, saber quiénes son los que van a entrar en el equipo, sus fortalezas, ujú, tanto técnicas como no técnicas, ¿no? Porque acá es como el director técnico de un equipo de fútbol, ¿no? Uno tiene que saber los jugadores con los que cuenta porque después cada uno va a ir a cumplir el rol que mm, más sabe, ¿no? Yo justamente el otro día mencionaba eso, de que de qué sentido tiene tener a Messi en el equipo si lo vas a mandar como arquero. Entonces acá es claro. más o menos lo mismo, ¿no? Saber las fortalezas de cada uno y Mm, bueno, saber qué es lo que va a hacer. Y después otra cosa importante es el tema de la transparencia, o sea, la confianza, o sea, que se sientan que son parte de un equipo, o sea, que no son parte de una mini empresa donde tienen que rendirme cuentas a mí, o sea, yo no soy un jefe a quien tienen que rendir cuentas, simplemente soy una persona que tiene más experiencia en la empresa, nada más, que estoy ahí para guiarlos, pero que también puede haber cosas que yo no sepa y ellos sí, y que si ellos hay algo que no saben, enseguida tienen que poder levantar la mano y decir, mira, esto que tenemos que hacer ahora no sé ni cómo se hace. Entonces, bueno, si yo lo sé hacer, les doy una mano, si no lo sé hacer, porque también es posible, de hecho hay muchísimas cosas que no sé, bueno, saber a ujú, quién buscar o dónde buscar, o sea, ayudarlos claro. y guiarlos para buscarlo, pero para eso es importantísimo que el equipo tenga confianza en vos, o sea, que se sienta cómodo como para poder levantar la mano y decir, mira, esto no lo sé hacer, o mira, esto que pensé que me iba a llevar 2 días, me está llevando más tiempo. Porque si por ahí no se sienten en confianza, por miedo a que uno reaccione mal, por ahí no te lo dicen y lo ocultan y después cuando pasa ya es demasiado tarde. Entonces yo creo que esa confianza para que ellos se sientan abiertos a opinar o a comentar es fundamental. Ujú. Interesante, lo creo que es fundamental eso, del tema de la confianza. Y ahí, ya tocando a lo mejor un poquito más técnico, por curiosidad, ¿qué utilizan? ¿Qué herramientas así en general? ¿Usan Python? ¿Usan, no sé, algún tipo de librerías en concreto? ¿Qué stack tecnológico manejan normalmente? En lo que respecta a Machine Learning propiamente dicho, sí, Ujú, el lenguaje de programación por excelencia es Python. eh, Y bueno, depende de la tarea que haya que hacer, las librerías que se usen, ¿no? Si estamos trabajando por lo menos al nivel al que hemos tenido que trabajar, hemos trabajado mucho con modelos de lenguaje, o sea que hemos estado mm, usando la mm, API de OpenAI para, mm, interesante. Ujú, para nuestro modelo. Hemos usado LangChain cuando tenemos que por ahí crear algo un poco más complejo que simplemente eh, responder un prompt. ujú, Eh, pero básicamente todo giró a eso, ¿no? Ahora como los modelos de lenguaje son como el plato fuerte, ¿no? Hay mucho hype y para las empresas están todas muchas buscando eh, utilizar estos modelos para resolver por ahí problemas de negocio que antes eh, con los otros modelos que había no se podía. Incluso, o sea, hay algunos que por ahí vienen a buscar cosas que no es necesario hacerlo con eso, pero bueno, está como que todo el mundo ahora quiere meter modelos de lenguaje y chatbots en todos lados, a como sea, ¿no? claro, claro, claro. Y, o sea, luego hay como siempre, ¿no? En las empresas siempre hay como, depende a lo mejor si es más tipo consultora o más tipo desarrollo de producto, ¿no? Hay como esta diferencia entre creo un producto que vendo a mis clientes o intento, por ejemplo, coger un proyecto que ya hice y ¿no? Y un poco lo intento aprovechar ese conocimiento que yo tengo de otro proyecto y no hacer un copy-paste, pero intentar encapsular soluciones, por decirlo de una forma. ¿Cómo lo ves tú? O en tu caso, ¿qué experiencia tienes con eso? Un poco. Sí, en nuestro caso, Globant o sea, tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Tiene por un Ujú, lado una modalidad tipo consultora, donde la idea es, sí, que viene un cliente con una necesidad, se, se le implementa la solución, ¿no? En función de esta necesidad. Y después, eh, si viene otro cliente que tiene un problema similar, bueno, la idea sí es intentar reutilizar lo más que se pueda, ¿no? De lo que se hizo. O sea, más que nada para no reinventar la rueda, ¿no? Si hubo un proyecto que mm, llevó de 6 meses, un año desarrollarlo, y viene alguien que quiere algo muy similar, siempre y cuando, imagino, ¿no? Que lo permitan las condiciones contractuales, porque si el cliente que lo pidió la primera vez
Mm, pide firmar alguna cláusula de propiedad sí. intelectual sobre el desarrollo, bueno, por ahí no, Mm, pero... Y después, bueno, tienen también una modalidad donde desarrollan herramientas internas, ¿no? Que se utilizan internamente, eh, pero cuando esas herramientas por ahí ya fueron testeadas y tienen una cierta funcionalidad que se convierten en un producto utilizable, sí se las sale a vender o se las sale a ofrecer.